31 mentiras de la Edad Media que te hicieron creer. La Edad Media es un periodo histórico de aproximadamente 1000 años sobre el que casi todo el mundo está de acuerdo cuando comenzó, pero que reúne menos consenso sobre cuándo terminó. Se admite generalmente que el medioevo comenzó en el año 476, con la caída del Imperio Romano de Occidente, y algunos señalan que terminó en el año 1453 con otra caída, la de Constantinopla a manos del Islam, que marcó el fin del Imperio Romano de Oriente o bizantino. Muchos defienden que la Edad Media finalizó en 1492, con el descubrimiento de América, y otros que se extinguió con el Renacimiento, cualquiera que sea la fecha asumida para el comienzo de este movimiento cultural renovador. En todo caso, la Edad Media tuvo la mala suerte de quedar encerrada entre la Edad Antigua, que legó el clasicismo griego y romano, y la Edad Moderna, que renovó esa admirada época clásica a través del Renacimiento y aportó el siglo de las luces o de la Ilustración. Por ello no es extraño que la Edad Media sea la etapa más denigrada de la historia, a menudo presentada como el periodo más oscuro que ha vivido la humanidad, pero también, con frecuencia, exagerando sus cosas negativas y a veces simplemente inventándolas. En este video conoceremos varias mentiras sobre la Edad Media, que a fuerza de ser repetidas han quedado instaladas como verdades inobjetables en las mentes de muchas personas. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Los cinturones de castidad se utilizaban para impedir que las mujeres se divirtieran durante las largas ausencias de los maridos. Según la leyenda, cuando un caballero medieval partía a una cruzada, que podía durar varios años, dejaba la vagina de su mujer debidamente bloqueada con un cinturón de castidad para evitar penetraciones infieles. De acuerdo con el mito, el caballero cerraba el candado del cinturón con una llave que se llevaba a Tierra Santa, donde corría el riesgo de perderla. Nada más lejos de la realidad. Si a una pobre mujer la hubieran sometido a tal suplicio, habría muerto a los pocos días, víctima de la infección provocada por las laceraciones del metal. En realidad, algunas mujeres utilizaban estos dispositivos por propia voluntad, cuando salían de viaje y no querían correr el riesgo de sufrir una agresión sexual. Número 2. Tenían los dispositivos de tortura más inverosímiles. El catálogo de estremecedores instrumentos de tortura presuntamente en uso durante la Edad Media incluye la doncella de hierro, el destripador de pechos y la pera de la angustia. Sin embargo, aunque muchos de estos dispositivos son presentados como medievales, para darles una connotación más oscura y aterradora, realmente fueron inventados después, durante las edades moderna y contemporánea, a menudo como objetos de atracción y no como demenciales instrumentos de tortura. Algunos objetos incluso parece que tuvieron un uso muy prosaico, como la pera de la angustia. Este instrumento, también conocido como pera vaginal y pera veneciana, consistía en un objeto metálico dividido en varias secciones, que podía introducirse en la boca, vagina o ano de la víctima. Una vez en el interior de la cavidad elegida, se abría, produciendo numerosos desgarros. No existen evidencias sobre la existencia de un artefacto de tortura de esta naturaleza en el periodo medieval, y parece que fue realmente un estirador de calcetines. Número 3. Los juicios por brujería eran comunes en la Edad Media. Hay algo de verdad en esta afirmación, ya que la caza de brujas fue un fenómeno europeo que se extendió entre los siglos XV y XVII, pero resultó más intenso en la Edad Moderna que en la Media. Hasta el siglo XIV, la idea de las brujas y la brujería era prácticamente desconocida en el mundo medieval. Fue a partir del siglo XV, el último de la Edad Media, cuando se desarrolló más intensamente la idea de que la gente trabajaba con demonios y usaba magia negra para alcanzar sus objetivos, a menudo no muy santos. La caza de brujas se hizo más fuerte a partir del siglo XVI. Ya en la Edad Moderna, los juicios masivos por brujería más conocidos, como los de Torsaker en Suecia y los de Salem en Estados Unidos, se produjeron en el siglo XVII. Número 4. Derecho de pernada. La expresión derecho de pernada, que deriva del latín vulgar medieval, primae noctis, hace referencia a un presunto derecho del señor feudal
a sostener relaciones sexuales prioritarias con una sierva que se casara con uno de sus siervos. Esta creencia se popularizó en Francia en el siglo XIX, aunque no existen registros de que tal cosa sucediera, más allá de algún caso puntual. Se ha discutido ampliamente sobre este supuesto privilegio feudal, aunque existen muy pocas fuentes documentales, y numerosos historiadores cuestionan y niegan que tal práctica haya existido. Sobre la naturaleza misma del hecho, hay quienes afirman que se trataba de una agresión sexual la noche de bodas, mientras que otros sostienen que era un ritual simbólico de sumisión que se saldaba con el pago de una tasa en metálico o especies. Los abusos sexuales de los poderosos hacia los débiles, por supuesto que existían, sobre todo en medio de la servidumbre feudal, pero no en el contexto de las bodas. Número 5. La gente del medioevo creía que la Tierra era plana. Si bien el terraplanismo era mucho más intenso en la Edad Media que en la actual, pese a lo cual sigue habiendo gente que piensa que el planeta es plano, ignorando toda la evidencia contraria, la mayoría de los eruditos medievales creía que la Tierra era redonda. De hecho, asumían que era una esfera perfecta, cuando la investigación científica demostró después que es algo achatada en los polos y un poquito abultada en el ecuador. Incluso el matemático y astrónomo Ale Biruni, quien vivió entre los años 973 y 1048, calculó que la esfera terrestre tenía un radio de 6.339 kilómetros, fallando el pleno por solo 31 kilómetros, una desviación de apenas 0,5%. Fue en el siglo XIX cuando se difundió la idea errada de que en la Edad Media todo el mundo era terraplanista. Número 6. Los vikingos usaban cascos con cuernos. Resulta difícil imaginar a Olafo sin su casco con cuernos, pero ni los vikingos ni otros guerreros medievales, nórdicos o no, llevaban este accesorio que ha pasado a formar parte del uniforme estándar de los célebres combatientes escandinavos de la Edad Media. Habría sido algo tonto llevar sobre la cabeza unos cuernos en plena batalla, ya que no proporcionaban ninguna protección y podían hacer caer el casco fácilmente, dejando la testa desprotegida. Los vikingos de cascos con cuernos son un invento del siglo XIX, cuando el pintor y diseñador alemán Karl Emil Doppler comenzó a incluirlos en los vestuarios en representaciones de óperas. Doppler creó el vestuario para la representación de la ópera El Anillo del Nibelungo, de Richard Wagner, en el Festival de Bayreuth de 1876. Los trajes incluían cascos con cuernos, dando inicio al mito popular de que los guerreros vikingos usaban estos accesorios cornudos, aunque no existe evidencia arqueológica que respalde esta hipótesis. Número 7. Los pensadores medievales discutían sobre cuántos ángeles podían bailar en la cabeza de un alfiler. Se afirma que en sus ratos libres los pensadores medievales se distraían discutiendo nociones absurdas e inútiles, como por ejemplo, ¿cuántos ángeles pueden bailar sobre la cabeza de un alfiler? Sin embargo, no existe ninguna evidencia de que algún erudito medieval se haya planteado este tema. La angelical pregunta al parecer fue inventada en el siglo XVII, como una forma de burla hacia los teólogos medievales. De todas formas, el físico Philip Sheba, del Instituto Americano de Física, se hizo la pregunta en serio y calculó que, reduciendo el cuerpo angelical a su mínima expresión, en una cabeza de alfiler podrían situarse tantos ángeles como el número 1 seguido de 25 ceros, una cifra difícil de concebir, y no solo porque se trate de ángeles. Número 8. Los medievales bebían vino y cerveza para evitar el agua contaminada. La gente de la época medieval bebía vino y cerveza por la misma razón que lo hacen los bebedores de la actualidad, por su agradable efecto refrescante y embriagador, por mucho que la resaca, cuando el consumo era grande, induzca juramentos de abstinencia. Los médicos de la Edad Media abrigaban dudas sobre el agua cuando era visiblemente turbia o maloliente, pero si se veía limpia, clara y sin olor, no ponían objeciones a su consumo. De hecho, hubo que esperar hasta el siglo XIX para que el médico británico John Snow descubriera que el cólera era causado por el agua contaminada con heces fecales. Snow se ganó el título de Sir, pero no por este descubrimiento, sino por haber anestesiado exitosamente a la reina Victoria en el parto sin dolor de su 8º hijo. Número 9. El castillo de Neuschwanstein es de la época medieval. Realmente, al ver el castillo de Neuschwanstein, cualquiera pudiera pensar que es una de las joyas arquitectónicas de la Edad Media europea. Sin embargo, este castillo situado en el estado federado de Baviera, cerca de Füssen, Alemania, fue mandado a construir en 1869
por el rey bávaro Luis II. Es el edificio más fotografiado de Alemania y uno de sus destinos turísticos más populares. Fue construido en una época en la que este tipo de fortalezas ya habían perdido valor como elementos militares estratégicos y nació en la mente del rey bávaro como la romántica fantasía de un castillo de la Edad Media, en pleno siglo XIX. Situado sobre el desfiladero de Poliat, en los Alpes bávaros, su arquitectura se basó en una composición de torres, muros y otros elementos armonizados con el entorno de lagos y montañas. Número 10. La gente de la Edad Media no usaba cubiertos. Una de las imágenes asociadas con la Edad Media es que la gente comía con las manos. Sin embargo, el uso de cucharas y cuchillos era habitual en las comidas medievales, y el tenedor ya se usaba en el siglo IV, hacia el final de la Edad Antigua, en el Imperio Bizantino. En el siglo XI era corriente en Italia y poco a poco otras partes de Europa lo adoptaron, como parte del herramental para comer. Sobre el tenedor existe una leyenda de que Leonardo da Vinci mejoró su diseño hacia el final de la Edad Media. Leonardo fue contratado como jefe de cocina por el duque de Milán, Ludovico Sforza, y encontró que los tenedores de la vajilla de El Moro eran algo incómodos con solo 2 púas, añadiéndole una tercera central. Por fortuna, Ludovico lo despidió como jefe de fogones porque parece que los banquetes se convirtieron en un caos, con los platos fuertes listos antes de las entradas. Número 11. La gente de la Edad Media nunca viajaba. La idea de que la gente medieval nacía, crecía y moría sin abandonar su pueblo o aldea forma parte del registro mental sobre la Edad Media. Sin embargo, si bien la movilidad ha venido aumentando con el tiempo y es mucho mayor ahora que hace 1000 años, los medievales viajaban con frecuencia, a menudo al extranjero y contra su voluntad. Los hombres reclutados por los ejércitos para combatir contra los reinos enemigos pasaban largas temporadas en el extranjero, aunque fuera arriesgando el pellejo, durmiendo casi a la intemperie y comiendo raciones de hambre. Las peregrinaciones a diversos lugares de culto en Europa y Tierra Santa eran habituales, y no solo restringidas a las clases altas. Todo el que podía costear el viaje a Belén, Cafarnaum, Jerusalén y demás lugares donde Jesús había nacido y vivido su pasión y muerte, hacía el sacrificio económico. Los cristianos más pobres hacían viajes más cortos y menos costosos a iglesias y otros lugares de culto. En el mundo islámico, un viaje a la Meca era prescriptivo para todo buen musulmán. Número 12. La gente medieval siempre estaba sucia y tenía una pésima higiene personal. Un historiador del siglo XIX dijo, de forma despectiva, que la Edad Media había sido 1000 años sin baño. Sin embargo, existen muchas evidencias de que en el medioevo la gente se bañaba y trataba de mantenerse limpia. Bañarse era considerado una medida para conservarse sano, y se podían encontrar baños públicos prácticamente en todas las ciudades europeas. En la París del siglo XIII había 32 baños públicos, y un cronista del siglo XI afirmó que en Bagdad, la capital del califato abasí, había 60.000, aunque probablemente exageraba. La higiene bucal no era la mejor, ya que no se utilizaba el cepillo de dientes, que ya estaba en uso en China. Sin embargo, los medievales se limpiaban los dientes con paños y muchos trataban de mantener el aliento fresco con productos naturales. Número 13. Todos los pueblos medievales eran intensamente piadosos y obedientes a la iglesia. Si bien no se puede negar que en Occidente, la Edad Media fue un periodo histórico en el que se consolidaron el cristianismo y las 2 principales iglesias cristianas, la católica romana y la ortodoxa oriental, con infinidad de personas piadosas e incluso extremadamente devotas, amplias capas de la población eran indiferentes al proselitismo religioso. En el medioevo no era extraño escuchar a representantes de las iglesias cristianas, sacerdotes, obispos y el mismo papa o los patriarcas orientales quejarse sobre la indiferencia de la gente al llamado de Cristo. Muchos campesinos medievales tenían sus propias ideas religiosas, que a menudo divergían de los mensajes oficiales de las iglesias. Número 14. La gente de la Edad Media comía carne podrida. En 1939, Anna Wilbraham y J.C. Drummond publicaron el libro La comida del inglés, 5 siglos de dieta inglesa. Los autores no eran especialistas en comida medieval, pero habían leído que en el Londres del siglo XIV existían leyes que prohibían vender carne podrida. De allí los escritores extrapolaron que en la Inglaterra de finales de la Edad Media se comía con frecuencia carne en mal estado. Igualmente, entendiendo mal una receta, concluyeron que la gente especiaba abundantemente la carne para ocultar su mal olor.
Obviamente, antes del invento de la refrigeración, seguramente se consumieron muchas carnes que no estaban precisamente en óptimo estado, pero ese no fue un problema solamente de la Edad Media. Además, en siglos pasados las especias eran enormemente costosas y muy pocos podían usarlas para disimular el olor de la carne podrida. Número 15. Una batalla medieval era solo una gran pelea. Casi todas las películas bélicas sobre la Edad Media contienen escenas de batallas en las que los dos bandos se enfrentan en una pelea masiva cuerpo a cuerpo. La batalla se convierte en una serie de enfrentamientos individuales en la que incluso los líderes o comandantes enfrentados se las arreglan para combatir entre sí. En realidad, los generales medievales tenían sus estrategias y tácticas, y los ejércitos luchaban coordinadamente. Las batallas a gran escala y en descampado eran poco frecuentes en la Edad Media, y los ejércitos estaban más acostumbrados a los asedios y las incursiones. Número 16. La iglesia medieval era esencialmente malvada. Si bien tener un escepticismo saludable hacia quienes ejercen el poder, incluyendo el religioso, puede ser razonable, a menudo es llevado demasiado lejos. Este parece ser el caso cuando se trata de representar a la Iglesia Católica medieval. En películas, series de televisión y videojuegos, un personaje que es un papa, un obispo o incluso un simple sacerdote, casi siempre resulta representado de forma negativa, con frecuencia como el villano principal. Parte de esto se debe a la visión de que la iglesia medieval era contraria a la ciencia y el progreso, y en general solo buscaba enriquecerse. Esto es cierto solo hasta cierto punto. Si es verdad que existieron los perseguidores de Galileo, también existió el Papa Urbano VIII, protector de las ciencias y las artes, y del célebre astrónomo italiano, su amigo personal. En general, los cristianos comunes de la Edad Media eran creyentes sinceros en su fe, y se esforzaban por mejorar la sociedad, aunque estuvieran colmados de prejuicios y supersticiones. Número 17. Los médicos medievales vestían un traje extraño. Entre los disfraces que las tiendas ofrecen para Halloween está el de médico de la peste, un extraño y algo aterrador atuendo que incluye una máscara con un gran pico. Las descripciones del disfraz señalan que prácticamente era el uniforme estándar de los doctores que atendieron la pandemia de peste negra que acabó con más de media Europa a mediados del siglo XIV. Sin embargo, los médicos de la peste no usaron nada parecido, al menos masivamente. Se cree que el uniforme protector pudo haber sido usado por breve tiempo en Francia y el norte de Italia, y sus primeros dibujos y referencias escritas datan del siglo XVII, unos 300 años después de la mortal epidemia. Número 18. Las sociedades medievales eran homogéneas y las personas no se mezclaban. Existe la idea de que si alguien viajaba a un país durante la Edad Media, solo encontraba personas locales, es decir, egipcios en Egipto, franceses en Francia y castellanos en Castilla. Sin embargo, un análisis demográfico más detenido revelaba un panorama diferente, lo que ha quedado confirmado con los estudios genéticos entre las poblaciones de las grandes ciudades. A lo largo de la Edad Media, la gente se desplazaba tanto individual como colectivamente. Tres grandes movilizadores fueron la guerra, la esclavitud y las peregrinaciones religiosas. Pero tampoco faltaban los traslados de personas que buscaban mejores oportunidades económicas o un ambiente de mayor libertad. Las grandes urbes medievales eran demográficamente diversas. Constantinopla fue un crisol de razas de todos los rincones del Imperio Bizantino, como antes lo había sido Roma durante la Edad Antigua. Número 19. Las mujeres medievales eran seres totalmente desvalidos. Existe la creencia de que durante la Edad Media las mujeres solo existían para parir, cuidar a los niños y realizar los oficios del hogar. Sin embargo, muchas mujeres del medioevo trabajaban fuera de casa, especialmente en las fábricas textiles, cervecerías y talleres de confección de adornos y joyas. Durante la Edad Media, las mujeres tuvieron muchos derechos que perdieron más adelante, como heredar patrimonios y comprar y vender propiedades. El emperador bizantino Justiniano el Grande protegió el trabajo sexual femenino y estableció que las esposas tenían derecho a recuperar la dote cuando enviudaban. Los maridos bizantinos no podían endeudarse, poniendo en riesgo el patrimonio familiar, sin el consentimiento de sus esposas. Número 20. Todas las personas de la Edad Media eran bajitas. Existe la creencia de que casi todos los medievales eran bajitos, algo acentuado porque las puertas de las viviendas corrientes tenían unas dimensiones más reducidas. Sin embargo, las investigaciones biológicas han encontrado que la talla promedio de la gente de la Edad Media no era muy diferente a la de hoy.
La razón de que las puertas fueran más cortas era evitar que las casas se enfriaran más de lo necesario en invierno. Número 21. Casi todos morían jóvenes. Las cifras sobre la esperanza de vida al nacer durante la Edad Media son engañosas, porque están distorsionadas por factores como las elevadísimas mortandades durante las pandemias, como la de peste negra en 1348, y por los altos niveles de mortalidad infantil y durante las guerras. Pero en realidad, cuando un medieval superaba la niñez sin morir, no quedaba tirado en un campo de batalla siendo joven, ni se lo llevaba la plaga en curso, podía aspirar a una larga vida, a menudo cercana a los 80 años. De hecho, las fuentes proporcionan muchos ejemplos de ancianos octogenarios de aldea, capaces de recordar y relatar los cambios políticos y sociales ocurridos desde su infancia. Número 22. La gente de la Edad Media carecía de sentido del humor. Aunque las altas tasas de mortalidad infantil y de las mujeres durante el parto, las frecuentes guerras que arrastraban a los hombres en edad de trabajar y las ocasionales epidemias para las que no había remedio, aparte de las penurias de la vida diaria, no eran precisamente motivos para estar alegres. Sería un error afirmar que la gente del medioevo no tenía sentido del humor. Muchos cronistas medievales escribieron relatos llenos de gracejo, y escritores como el italiano Giovanni Boccaccio y el inglés Geoffrey Chaucer produjeron humorísticas historias basadas en cuentos populares antiguos y se deleitaban con chistes groseros y casos de identidades equivocadas. Número 23. Nadie pensaba por sí mismo. La iglesia medieval no fue precisamente tolerante, pero tampoco tenía los medios para imponer una uniformidad religiosa absoluta. En medio de los episodios de persecución y censura, muchas universidades medievales intentaron abrirse a un pensamiento sofisticado, aunque tuvieran que hacer malabares para no contrariar abiertamente las doctrinas religiosas. En un nivel más popular, la gente corriente tenía una amplia gama de creencias que mezclaba con el cristianismo. La línea entre magia y religión se desdibujó y se desarrolló una variedad de prácticas religiosas algo extrañas. Los amuletos y talismanes eran una forma popular y ampliamente tolerada de tratar la mala salud y buscar la buena suerte. Número 24. La tortura era moneda corriente. La literatura y el cine han llevado a pensar que la tortura era una práctica habitual durante la Edad Media. En realidad, torturar seres humanos no era del agrado de la mayoría de las autoridades medievales, y le buscaron la vuelta, sustituyendo los castigos físicos por multas o compensaciones. La tortura se utilizó en ciertos casos, pero algunos pensadores medievales la cuestionaban y se angustiaban por los problemas que planteaba, sobre todo los de provocar confesiones desesperadas y falsas. Número 25. No existía el concepto de infancia. Este mito cobró particular fuerza a partir de los años 1960, cuando el historiador Philip Ariès afirmó que durante la Edad Media no existía un concepto distintivo de la infancia. Sin embargo, si bien no existen dudas de que los niños medievales eran tratados de manera muy distinta a los actuales, durante la Edad Media sí existió la noción de que infancia y adultez no eran la misma cosa. Los juguetes medievales, como canicas, muñecas y caballitos de madera, ilustran que los niños de la Edad Media no eran tan diferentes a los posteriores de la Edad Moderna. Número 26. Había poco comercio por el subdesarrollo del crédito. Los orígenes de las prácticas comerciales modernas se encuentran precisamente en la Edad Media. Durante el medioevo, surgieron patrones comerciales extremadamente sofisticados, tanto a nivel local como internacional. Estos estaban respaldados por complejos sistemas de crédito, y en el siglo XIV incluso se establecieron entidades que hoy se conocen como corporaciones. En Florencia, el Banco de los Medici modernizó las prácticas bancarias para impulsar el comercio, lo que fue emulado por otras instituciones bancarias europeas. Los préstamos a interés no eran realizados solo por los judíos, aunque la leyenda sirviera para ponerlos en el foco de las persecuciones. Número 27. El Renacimiento fue una revolución que barrió la oscuridad. El mote de Edad Oscura para la Edad Media fue acuñado por el erudito italiano Francisco Petrarca a mediados del siglo XIV. Siendo uno de los primeros humanistas, Petrarca menospreció el medioevo como una era de dogmatismo ciego y acrítico, que lo fue pero solo en cierta medida. El Renacimiento no fue un movimiento que irrumpió en un mundo de pasado totalmente oscuro y estéril. Entre finales del siglo VIII y principios del IX, se había producido el Renacimiento carolingio, encabezado por Carlomagno y Ludovico Pío. El Renacimiento del siglo XII, cuestionador del feudalismo, amparado en el desarrollo de la burguesía artesanal y mercantil en las ciudades,
fue un movimiento pionero de la modernidad. Número 28. La Edad Media fue una época científicamente estéril. El dogmatismo religioso que dominó durante la Edad Media ha llevado a pensar, por contraste, que el medioevo fue una época totalmente estéril para las ciencias. El respetado astrónomo y divulgador científico Carl Sagan lo expresó de manera lapidaria cuando dijo que la Edad Media había sido una brecha de un milenio, una dolorosa oportunidad perdida para la especie humana. Sin embargo, la investigación científica ha venido revelando que a la Edad Media hay que acreditarle algunos logros que en principio no se pensaba que le correspondían. Número 29. Todas las tabernas medievales tenían habitaciones para alquilar. Las tabernas y posadas de la Edad Media podían funcionar como espacio comunitario para beber, comer, conversar, jugar y divertirse con mujeres. Sin embargo, las tabernas tendían a centrarse en las bebidas alcohólicas y la comida, mientras que las posadas se enfocaban más que todo en alojar a los viajeros. Podían ser lo mismo, pero no siempre. A menudo el posadero era el hombre más rico de la localidad y los habitantes dependían de su casa como lugar de reunión. También era el lugar donde se podían obtener datos comerciales y financieros de interés de los comerciantes viajeros. Sin embargo, las habitaciones de tabernas y posadas no estaban disponibles para cualquiera que quisiera alquilarlas, sino que generalmente se mantenían reservadas para comerciantes con medios y viajeros conocidos que traían chismes, noticias y actualizaciones sobre cómo marchaba la guerra o la cruzada en curso. Número 30. La moda medieval era un chiste. La mayoría de las representaciones de la época medieval muestran a la gente usando atuendos de colores sosos y ropas informes que eran solo utilitarias y sin ningún sentido estético. Esto ha llevado a pensar que la ropa de la Edad Media era absolutamente aburrida y únicamente tenía una finalidad funcional. Sin embargo, sin ser una época de pasarelas y modistos de postín, durante el medioevo hubo muchas tendencias marcadas por sombrereros más elaborados, nuevos tintes de telas, sedas y lanas más caras, y cinturones de novedosos diseños que animaban un poco la industria del vestido y los accesorios. Número 31. Todos los europeos eran blancos caucásicos. Es difícil encontrar una película o una serie de televisión ambientada en la Edad Media en la que los europeos no sean blancos caucásicos. Sin embargo, en todas las ciudades medievales de Europa había miles de europeos de nacimiento, descendientes de africanos y asiáticos, que físicamente no tenían nada que ver con ese estereotipo racial. Estos europeos no caucásicos tenían apariencia de hindúes, egipcios y de otras razas que formaban parte de su árbol genealógico. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre las 31 mentiras de la Edad Media que nos hicieron creer. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.